Buenas tardes. Hoy quisiera transmitir a los ciudadanos, al conjunto de la ciudadanía, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los departamentos del conjunto del Ministerio, desde Protección Civil hasta la Dirección General de Tráfico, instituciones penitenciarias, todos nosotros seguimos trabajando cada día para garantizar algo tan esencial, como siempre decimos, que es la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Más allá de las tareas encomendadas y muy importantes en materia de protección de la salud y contención del virus, como procede ahora, los funcionarios dependientes del conjunto del Ministerio están cumpliendo con las más altas cotas de profesionalidad y de dedicación. Seguimos trabajando a diario, como no podía ser de otro modo también, para prevenir cualquier tipo de delincuencia que pretenda poner en riesgo la seguridad del conjunto de los españoles. Seguimos dedicando todos los esfuerzos necesarios a preservar la seguridad ciudadana, un elemento fundamental, pero siempre mucho más importante en situaciones tan difíciles, tan comprometidas como las que estamos viviendo últimamente. A pesar de la situación excepcional, el Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad, como decía, seguimos vigilantes ante todos los tipos de delincuencia. Y cuando hablo de fuerzas y cuerpos de seguridad, hablo no solo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino también hablo, como no podía ser de otro modo, de las policías autonómicas, de las policías locales. Vigilantes de la seguridad de los colectivos más vulnerables. Seguimos vigilando a los colectivos más vulnerables. En ese sentido, importante referir cómo se realizan cerca de 3.000 comprobaciones diarias en los casos de violencia de género y llevamos a cabo cientos de acciones en materia de residencia de mayores. Vigilantes también y, como siempre, como no podía ser de otro modo, ante amenazas que se continúan y continúan en el tiempo, como el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia más grave. Actuaciones en ese sentido recientes, como la incautación en el puerto de Valencia el pasado domingo de casi 700 kilos de cocaína. También la detención de 5 autores de distintos homicidios. También vigilantes contra la trata de personas, como lo demuestra la operación de la Policía Nacional en las provincias de Córdoba y Jaén, donde ha desarticulado una red que se dedicaba a traficar con mujeres a las que explotaba sexualmente, entre ellas una menor de edad, que estaban secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución. Y vigilantes, como no podía ser de otra forma, ante las amenazas a nuestra ciberseguridad, ya que no solo protegemos a los ciudadanos a pie de calle, en el espacio más físico, también patrullamos y, como hemos dicho ya en otras ocasiones, de forma constante el ciberespacio, a través tanto de las unidades especializadas de los cuerpos de seguridad como de los órganos centralizados en el Ministerio del Interior, como es la Oficina de Coordinación Cibernética. En este sentido, hemos monitorizado, detectado y atajado en estos días decenas de software maliciosos y otros ciberincidentes. Uno de ellos, esta misma mañana, que pretendía, utilizando, como está aconteciendo estos últimos días, el gancho del COVID, poner en riesgo los sistemas de los ciudadanos. En estas tareas ponemos toda nuestra dedicación, pero lo que no vamos a tolerar nunca son situaciones como la que aconteció ayer en la carretera, en la autovía A42 a la altura de Getafe, cuando un vehículo ocupado por 4 personas se saltó un control de la Guardia Civil y arrolló al cabo primero Manuel Francisco. Los 4 ocupantes, como no podía ser de otro modo, fueron inmediatamente detenidos y serán puestos a disposición judicial. El cabo Manuel Francisco se encuentra grave en el hospital y desde aquí, evidentemente, le mandamos un fuerte abrazo a él, a su familia, a sus compañeros y le deseamos una pronta recuperación. Todos estos servicios los estamos desarrollando mientras nos dedicamos decididamente a la protección de la salud de los ciudadanos en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y a las imprescindibles tareas que nos han encomendado para contener la propagación del coronavirus. No cejamos en nuestra tarea, al igual que los ciudadanos en su inmensa mayoría no han cejado en su responsabilidad y solidaridad en estos momentos difíciles. Seguimos actuando en la identificación y detención
de los pocos insolidarios y seguimos llamando a la responsabilidad, a la solidaridad del conjunto de la sociedad. Es nuestra obligación y nuestra prioridad dotar a los agentes de la autoridad de equipos de protección necesarios para que puedan desarrollar las funciones, todas las funciones, en términos de seguridad para sus personas. Y esta es la primera preocupación del Ministerio del Interior. Y estamos trabajando de una forma incesante con el resto de instituciones para proveer de forma continua a nuestros funcionarios del conjunto de elementos de seguridad imprescindibles para el desarrollo de su función. Fruto de esta labor logística, hemos adquirido y tenemos a disposición una nueva partida en el último día de 115.000 mascarillas homologadas, que ya están siendo repartidas entre el conjunto de los agentes. Y seguimos trabajando para obtener más y cerrando los oportunos contratos en los términos de que los próximos días tengamos el número preciso y necesario como acontece al día de hoy. Una parte de este material también se está repartiendo entre los funcionarios de prisiones, como no podía ser de otro modo. En el día de ayer, entre los funcionarios de prisiones se repartieron 40.000 mascarillas. Es una preocupación y una ocupación también importante proteger, como no podía ser de otro modo, a dichos funcionarios. Las situaciones en las cárceles es buena gracias al esfuerzo importante de estos funcionarios que están demostrando de nuevo, y como ya se ha dicho, su profesionalidad y al comportamiento también, que también hemos comentado, solidario de la inmensa mayoría de los internos, que están entendiendo que las medidas que se están adoptando están destinadas al bien del conjunto de la sociedad. En este marco hemos convocado también 40 plazas, lo importante, 40 plazas para su inmediata incorporación de facultativos de sanidad para garantizar la salud en el interior de las instituciones penitenciarias, en el interior de los centros penitenciarios. Además, 11 facultativos que se presentaron a la convocatoria última ya van a tomar posesión. También estamos procediendo en coordinación con la Unidad Militar de Emergencia a la desinfección del conjunto de establecimientos penitenciarios. Al día de hoy ya se ha producido, ya se ha materializado las labores de desinfección de 17 de estos centros. Seguimos también trabajando y asegurando la necesaria y efectiva coordinación, como se establece y se prevé en el Real Decreto de Estado de Alarma, entre todas las fuerzas policiales: Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, policías locales y también Fuerzas Armadas, Policía Foral, que están realizando un trabajo encomiable en la misión que tienen encomendada de hacer cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Todos los días se están celebrando 2 reuniones del Centro de Coordinación, en la que están presentes por videoconferencia representantes de todas las instituciones, de todos los cuerpos policiales, también de las Fuerzas Armadas, y cuyo objetivo, como he dicho anteriormente, es garantizar en todo momento un seguimiento correcto del estado de situación y enfocar las medidas necesarias y precisas para garantizar la seguridad. También se celebran de forma periódica y con el mismo objetivo de asegurar la coordinación y el servicio más eficaz, reuniones por videoconferencia del Comité Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. La última de ellas la acabamos de celebrar esta tarde y hemos participado junto al conjunto de consejerías con competencia en las distintas comunidades autónomas en materia de protección civil y con los delegados y delegadas de gobierno, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y también incluida la Cruz Roja por el trabajo de coordinación en materia de protección civil con la misma, así como la Unidad Militar de Emergencia. Y asimismo estamos trabajando con las más altas cotas de coordinación, como no puede ser de otra forma, con nuestros países vecinos, tanto con Francia y con Portugal, en el sentido de realizar un control efectivo de las medidas adoptadas en el control de las fronteras terrestres. Y así lo demuestra la corrección de esta coordinación, el que se haya reducido en un 75% los movimientos en nuestras fronteras terrestres y que se están produciendo
menos de 10 denegaciones de entradas al día en nuestras fronteras en los aeropuertos. Esto es consecuencia de la coordinación efectiva y directa con el conjunto de países, así como con el conjunto, y podrá ratificarlo el ministro de Transportes, líneas aéreas y demás dependencias. En definitiva, los ciudadanos tienen que saber que estamos asegurando la necesaria coordinación con todos los actores implicados para proteger la salud de todos, pero también para proteger, como hacemos siempre y no cejamos, su seguridad. Como indican las autoridades sanitarias, y no hay que olvidarlo, vienen los días más difíciles. Recordemos, vienen los días más difíciles. Vienen los días en los que nos corresponde a todos esforzarnos al máximo, ser responsables y solidarios. Lo repetimos mucho, sé que es difícil, pero es una obligación de todos. Tener por seguro que pronto veremos los frutos de este esfuerzo. Entre todos estamos consiguiendo doblegar la curva de los contagios, como estamos viendo últimamente con los resultados. Tener por seguro que unidos, y como lo hemos dicho, es la única forma, unidos, coordinados, de ser eficaces y, siendo eficaces, de vencer al virus. Muchas gracias. Ministro, cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, como he hecho en otras intervenciones desde esta tribuna, lamentablemente, quiero transmitir mis condolencias a todos los familiares de las personas que desgraciadamente han fallecido a causa de esta pandemia. Son muchas víctimas y muchas situaciones de duelo en condiciones que no pueden ser, lamentablemente, de normalidad. Como ya saben, nuestro objetivo y por el que trabajamos todos es frenar la pandemia. Y para ello nuestra mejor arma es el confinamiento y el distanciamiento social. En este punto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afrontó una primera semana decisiva en una carrera contrarreloj para restringir al máximo la movilidad. Pasar en días o incluso en horas de un sistema de transporte en el que los desplazamientos se contaban por millones a un nuevo escenario donde los órdenes de magnitud son de unos miles o de unos cientos, no ha sido una tarea fácil. Pero a día de hoy, gracias al esfuerzo de todos, lo hemos conseguido, rediseñando un esquema de movilidad muy restringido y seguro, al que continuamente estamos sometiendo a revisión. Como saben, esta semana las reducciones de oferta iniciales del 50% del transporte público las hemos ampliado al 70%. Una reducción necesaria, ajustada a la nueva demanda y que nos permite, además, profundizar en nuestros planes de contingencia para garantizar la continuidad del servicio. Como ya les vamos informando diariamente, los viajeros transportados por ferrocarril en media y larga distancia han caído un 95%. En el transporte de viajeros por carretera, los porcentajes son muy similares. Y en el modo aéreo, el número de operaciones se ha reducido hasta el 90%. En cuanto a las grandes ciudades, los servicios de cercanías llevan estos días entre un 90 y un 95% menos de viajeros. Y en el caso de los vehículos ligeros que circulan por nuestras carreteras, la reducción del tráfico se sitúa en un 70% en los días laborales y un 90% durante el fin de semana. En cuanto a la reorganización de las instalaciones aeroportuarias que les anuncié el pasado lunes, les informo de que hoy a las 6 de la tarde, tras el aterrizaje del último vuelo, se está llevando a cabo el cierre de la T2 del aeropuerto Josep Tarradellas, Barcelona-El Prat. Toda la operativa se concentrará ya en la T1, en las zonas A y D, sin operación tampoco en la llamada espada de la T1, que permanecerá cerrada también. Respecto a la concentración de la operativa del Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la T4, AENA sigue trabajando con las compañías aéreas para llevar a cabo el traslado en los próximos días. Pero ¿quiénes son los que conforman ese pequeño porcentaje de personas que continúan desplazándose? Buena parte son la población que está sustentando al resto de la sociedad, lo que nos están asegurando la prestación de bienes y servicios de cualquier índole necesarios para proteger y abastecer al resto.
Por ellos también estamos trabajando para que puedan realizar su trabajo y puedan desplazarse dentro, por supuesto, del marco de excepción que nos encontramos, de la forma más segura y fácil posible. En este ámbito estamos continuamente tomando medidas para facilitar al máximo su trabajo y ayudar a las empresas y trabajadores relacionados con el transporte y la movilidad. Y seguiremos haciéndolo, escuchando y solucionando sus dificultades. Para los transportistas hemos regulado eliminar trabas administrativas, la apertura de talleres para la reparación de sus vehículos, la posibilidad de viajar 2 trabajadores, 2 compañeros en cabina y también para garantizarles el acceso a servicios básicos de aseo y manutención. Ayer mismo entró en vigor una orden ministerial donde declarábamos como servicios esenciales una serie de alojamientos turísticos que, aunque se mantengan cerrados al público en general, deberán permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que deben realizar servicios esenciales. Asimismo, en todos ellos, los transportistas profesionales de mercancías podrán tener acceso a las instalaciones y servicios de aseo y manutención, aun cuando no se encuentren alojados. En esta misma línea, les anuncio que estamos finalizando, para su entrada en vigor inmediata, una nueva regulación para declarar servicios esenciales de restauración en determinadas estaciones y áreas de servicio. Estos establecimientos, denominados esenciales, aunque se mantendrán cerrados al público en general, prestarán servicios de restauración a aquellos trabajadores que durante su jornada laboral se ven obligados a desplazarse, como transportistas profesionales de mercancías y de viajeros, fuerzas y cuerpos de seguridad y otros trabajadores que puedan estar en similares circunstancias. En definitiva, un conjunto de medidas a nivel nacional que también se están haciendo efectivas en el ámbito europeo, gracias a las medidas que propusimos en la teleconferencia de los ministros de Transporte de la Unión Europea la pasada semana. La Comisión Europea ha instado a todos los países a aplicar unas directrices de inmediato para garantizar el transporte de mercancías a lo largo de toda la red transeuropea. Otro sector afectado por las restricciones de movilidad es el del taxi. A lo largo de estos días han sido muchas las consultas que hemos recibido al respecto y desde aquí les quiero aclarar, como ya hice también en mi primera comparecencia, que como autónomos, que son la mayoría, sí pueden beneficiarse del aplazamiento de sus deudas tributarias y también tienen derecho a la prestación por reducción de la actividad, acreditando una reducción de al menos el 75%, aunque tributen por el sistema de estimación objetivo. Dado que muchos de estos autónomos se nos han dirigido alegando la dificultad para justificar esa reducción de la actividad, hemos trabajado junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que la justificación de los taxistas por su actividad contenga mayor flexibilidad y basten algunas de las pruebas que puedan acreditar esa reducción de actividad, como por ejemplo el propio taxímetro o cualquier otra fuente que acredite esa reducción de actividad. En el ámbito aéreo somos conscientes de que las restricciones de movilidad dentro y fuera del territorio español, así como el cierre de fronteras entre numerosos países, está sumiendo al sector en unas caídas de operaciones sin precedentes. Por ello, ya hemos tomado medidas a las que puede acogerse con carácter general, como la línea de avales por cuenta del Estado para garantizar la liquidez y las de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Y de manera complementaria a la exoneración de las rentas de actividades comerciales que AENA aprobó el martes, el gestor aeroportuario ha analizado cómo contribuir a aliviar la carga que supone para las aerolíneas tener gran parte de su flota estacionadas en los distintos aeropuertos de la red. El Comité de Dirección de AENA ha acordado aplazar el pago de las correspondientes tarifas de estacionamiento por un periodo de 6 meses sin coste financiero alguno, es decir, sin intereses. AENA hace así un importante esfuerzo por contribuir a reducir el impacto en las aerolíneas en un momento en que también el gestor sufre con virulencia el drástico descenso del tráfico aéreo.
Por último, me gustaría hacer referencia a todas las iniciativas y esfuerzos de carácter social que las empresas relacionadas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana están promoviendo más allá de sus propios ámbitos de competencia. En la línea de medidas que hemos adoptado, tales como la exención del pago de los alquileres en estaciones de ferrocarril y aeropuertos de Adif y de AENA, la iniciativa Conectadas de INECO en residencias de mayores o la colaboración de Correos para el reparto de comida al personal sanitario, les anuncio que para facilitar el desplazamiento del personal sanitario que deba trasladarse entre ciudades españolas por motivos laborales y especialmente con motivo del coronavirus, Renfe ha previsto que estas personas, médicos, enfermeras, ATS, personal de laboratorio, puedan acceder a los trenes de alta velocidad, de larga distancia y de media distancia y Avant de forma gratuita. El procedimiento que Renfe ha previsto es que este personal se presente en los centros de servicio de las estaciones, los controles de acceso, o si las estaciones no disponen de estos servicios, pues directamente al interventor del tren y se les expedirá un billete gratuito y se les asignará plaza. Para ello deberán ir identificados mediante el carnet del colegio profesional correspondiente a su especialidad sanitaria, la tarjeta de identificación del centro sanitario donde presta sus servicios, o bien a través de un certificado expedido por el centro de asistencia médica al que debe acudir y motive el desplazamiento. Todas estas iniciativas demuestran cómo el comportamiento y la aportación de cada uno de nosotros puede facilitar el trabajo de todos. En esta misma línea, Renfe, con la colaboración de Adif, ha cambiado el horario de 7 trenes de media distancia de la relación Madrid-Ávila-Valladolid para adaptarnos a los 3 cambios de turno de los trabajadores del Hospital de Ávila. Como decía el ministro de Interior, nos encontramos en los momentos más duros, pero todos ustedes están colaborando en ganar esta batalla y tenemos la confianza de que así, de este modo, la ganaremos. Muchas gracias. Muy bien, pues comenzamos, si les parece, a los ministros con las preguntas que formulan los medios de comunicación. Recordamos la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Pregunta al mundo para el ministro Marlaska. Es una pregunta reiterada durante todos estos días en distintos medios. ¿Cuántos policías y guardias civiles están afectados por el virus? ¿En cuántas centrales nucleares se ha retirado la Guardia Civil y han entrado los militares? Ministro Marlaska. ¿Puede concretarnos ¿En cuántas? Centrales nucleares. Bien. ¿Podría concretarnos cuándo comienzan las patrullas mixtas de guardias civiles y militares? ¿Cuántas y dónde? Si va a ser así. Y por último, El Mundo le pregunta, el ministro Illa dice que la suspensión de los actos del 8M la hubiera tenido que acordar la comunidad autónoma. ¿No es responsabilidad de la delegación del Gobierno? Bien, en relación a las preguntas, muchas gracias por ellas, respecto a los contagios, hay un número de contagios concretos de fuerzas y cuerpos, incluidos policías, guardias civiles, seguimos el control de todos ellos, también policías autonómicos y policías locales. El número es ligeramente superior a los 700. Ese es el número de efectivos que al día de hoy se encuentran contagiados. Bien, en lo relativo a las centrales, ¿cuántas centrales nucleares son objeto de protección por parte de las fuerzas y cuerpos? 3 de ellas son objeto al día de hoy de protección por parte de las fuerzas armadas dentro de lo que son el colectivo de infraestructuras críticas, que vuelvo a decir, las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de esa protección con el fin de liberar efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En cuanto a las patrullas mixtas tendrán lugar cuando sean necesarias. Está prevista la posibilidad de las mismas en conjunción Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. Pero al día de hoy tenemos los efectivos necesarios y precisos. Evidentemente hay un plan de actuación para el caso de que ello fuera necesario y preciso. En esos términos, contesto, si quieren, a lo de la
finalmente, si no me equivoco, la pregunta relativa a quién debía ser la autoridad que acordara la suspensión. Miren, en ese momento dado, en el 8 de marzo, yo creo que no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público, de ninguna manifestación, como fue la del 8 de marzo. No obstante, todos conocemos que hay una denuncia que está en un juzgado y tendrá el oportuno trámite. Pero yo creo que no es el momento actualmente de polemizar. No es el momento de polemizar y menos aún con eventos de la trascendencia y relevancia de la manifestación del 8 de marzo que tuvo lugar en distintas zonas de España, en distintas ciudades de España, y además hubo una pluralidad de actos públicos, de actos sociales ese día 8 de marzo. Hubo partidos de fútbol, hubo también actos de partidos políticos por todos conocidos y lo importante y relevante, no había ningún dato objetivo de los que llamamos, ninguna indicación de quien corresponde, que son las autoridades científicas, es decir, las autoridades sanitarias y médicas, que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública. Vuelvo a decir que llama la atención, y por lo menos me la llama a mí, que únicamente se haga hincapié en un acto tan importante como es la manifestación del 8M, el Día de la Mujer, cuando vuelvo a decir que ese día hubo muchos más actos públicos. Pero vuelvo a decir, este no es el momento. El momento actual es de luchar todos, de coordinarnos, de ser eficaces en la lucha contra el virus. Ministro Ábalos, Madrid Diario, Diario Crítico, le pregunta si barajan a esta hora la suspensión o cierre de las obras no esenciales tras la petición de comisiones obreras y UGT y también de ayuntamientos o comunidades, como es el caso de Madrid. Bueno, si me permite, por referirme a lo que estaba contando el ministro de Interior, yo el 8 de marzo estuve en la Mascleta de Valencia, pero nadie me ha preguntado qué hacía en la Mascleta de Valencia. Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien o no estaba bien. Bueno, me preguntaba sobre las obras. Vamos a ver, lo que no hay es ninguna decisión de mantener las obras, la obligatoriedad de mantenerlas. Es lo que quiero también destacar. Y también es verdad que algunos ayuntamientos podrían perfectamente suprimir algunos de los servicios que no son obras y que posiblemente no sean esenciales. Y los ayuntamientos tienen esa capacidad. No sé, por ejemplo, si los servicios de jardinería son o no son necesarios, pero otros tantos también. El problema de las obras o de la construcción, que sabemos lo importante que es, y esto tiene que ver en general con un fin de toda la actividad económica, es que nosotros tenemos que combatir efectivamente, y es el objetivo fundamental, la pandemia, el virus, pero también que tenemos que dejar, digamos, una cierta base que nos permita tener una estructura de servicios y de abastecimiento, una cierta base económica que nos permita también hacer frente a esta cuestión sanitaria, porque si efectivamente no podemos permitirnos el lujo de destruir toda nuestra base económica. Y aunque pueda entenderse que hay algunas actividades que aparentemente no son esenciales, forman parte de una cadena que sin duda contribuyen a mantener esa base económica posible, que es la que nos permite, en cierta forma, garantizar el abastecimiento, el aprovisionamiento, es decir, pasar, en definitiva, esta situación de encierro y, al mismo tiempo, nos va a permitir después salir con mayor fortaleza una vez superemos la batalla a la pandemia. Pero, como digo, tampoco hay ninguna obligatoriedad en mantenerlas. De hecho, cuando se refiere a obra pública, y en ese caso sí que hay competencia por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el propio decreto establecimos un artículo que se refiere a la posibilidad de la suspensión de las obras públicas y se detalla y se determina un procedimiento de supervisión con tal de que se pueda suspender esas obras. Por lo tanto, la posibilidad existe y en ese sentido, pues tanto los privados como las distintas administraciones pueden efectivamente contribuir a la suspensión de esas obras si las consideran innecesarias. Para el ministro Marlaska, Televisión Española le pregunta: la oposición exige explicaciones por la compra de test defectuosos a China
y la Generalitat denuncia que las compras centralizadas no están funcionando. ¿Hace el Ejecutivo autocrítica por lo que ha sucedido con esos 9.000 test defectuosos? Y también le pregunta, dado el número de contagios entre agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si se van a tomar medidas. En concreto, ¿los fallecidos serán considerados víctimas en acto de servicio? Bien, muchas gracias. Respecto a la primera, voy a contestar a la pregunta. No sé si será una realización de autocrítica, tal y como se pide, sino simplemente manifestar lo que ha acontecido. Se trata de un contrato suscrito no directamente, el de los test aludidos, con ninguna empresa china, sino que fue directamente con un proveedor, con un distribuidor español autorizado y homologado para intervenir en el comercio tanto en España como en el resto del espacio de la Unión Europea, y resultó que esa partida ha devenido defectuosa, razón por la cual ha sido devuelta, tristemente defectuosa, y ha sido como procedía devuelta. Pero quiero también dejar claro que no tiene nada que ver esta adquisición de esta partida con el contrato marco, vamos a llamarlo así, importante, de 432 millones, que fue suscrito en el día de ayer y que fue suscrito en base a un listado de empresas recomendadas por el propio gobierno chino, que hizo llegar al gobierno español. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver una adquisición con otra adquisición. Y recordaré, o ya no es recordar, ya es actualizar, que ese contrato de 432 millones ya directamente con empresas chinas recomendadas por el gobierno chino al gobierno español, al día de hoy ya reporta 509 millones para la adquisición de más de 500 millones de mascarillas, más de 5,5 millones de test de verificación del contagio, así como casi 1.000 respiradores. Si no me equivoco, 950 respiradores. Y serán adquiridos todos los elementos, todos los EPIs y los elementos necesarios y precisos para garantizar la atención de nuestros ciudadanos y para luchar contra la pandemia. Ministro Ábalos, Servimedia le pregunta, su departamento está pendiente de que lleguen 8 millones de mascarillas. ¿Dónde están? Bueno, pues la orden la hicimos este fin de semana. El lunes pudimos hacer la contratación y el avión ya salió. Pero yo quiero ser aquí muy prudente, porque no voy a hacer más eficaz que otros. Por lo tanto, la operación ya está en marcha. El plan de abastecimiento no va a ser todo de golpe, sino hay como 4 entregas, por lo tanto 4 operaciones de vuelos, y yo espero que en breve podamos ir disponiendo de las primeras partidas, todo y con la prevención, sabiendo de cómo está funcionando esta cuestión, y que veo que les está afectando a otras administraciones con esa prevención. Pero bueno, en nuestro caso las cosas de momento están en buena marcha. Ministro Ábalos, El Español le pregunta con qué entidades financieras está negociando AENA un préstamo o de qué cantidad. ¿Cree que será necesario un plan de ahorro superior a los 95 millones mensuales, que es lo que se ha proyectado, si el tráfico cae por debajo del 45%? Bueno, yo lo que le puedo decir es que AENA ha hecho una revisión de sus objetivos y de sus posibilidades, adaptadas claramente al momento, que efectivamente esto le va a suponer una merma importante en sus previsiones y en su situación, pero va a salir para adelante. Va a salir para adelante. Y además no va a despedir a nadie. AENA no va a despedir a ningún personal propio. Va a dar facilidades como las está dando a los establecimientos que tenían locales comerciales en los aeropuertos, va a favorecer a las aerolíneas, como he dicho ahora mismo, con medidas tales como aplazar el pago del estacionamiento de los aviones. En definitiva, va a apoyar también a todo lo que supone su propia actividad. Y no le puedo hablar de préstamos ni de entidades, porque entenderá que forma parte de la confidencialidad de una empresa, en este caso una empresa cotizada, que tiene el 51% pública, pero tiene un 49% privado, donde también tiene intereses. Y otra cuestión, que no sé si ha tenido el efecto que debía o podía tener,
es que la distribución de dividendos que tenía ENA proyectada pues ha quedado aplazada. No parecería lógico, en una situación como esta, que hubiera reparto de dividendos. El Grupo Mercados le pregunta al ministro del Interior y también al ministro de Transportes. Ministro Marlaska, ¿hay algún plan específico para las cárceles si suben los casos de contagios entre los funcionarios de prisiones? Es verdad que también hace un par de días se habló de un primer contagio entre la población reclusa y se cuenta con el Ejército para poder asumir esa responsabilidad. Al ministro de Transportes le pregunta a Mercados, ¿preocupan los territorios insulares? ¿Qué planes específicos de transporte para abastecimiento hay para Baleares y Canarias? Bien, Primero, en señor relación con la primera de las preguntas, la que se me ha dirigido, indicar que evidentemente los centros penitenciarios y dada su peculiaridad son objeto de unas medidas específicas concretas de control de la enfermedad. En ese caso, al día de hoy, vuelvo a decir, tenemos entre la población interna, entre los internos, 3 contagios, no hay ningún contagio más, se toman medidas necesarias y precisas y 2 de ellos están hospitalizados y 1 está en aislamiento. Como saben, falleció recientemente una reclusa. Se toman medidas necesarias y precisas. En ese sentido, también he dicho en mi intervención cómo se ha procedido y por la UME a desinfectar al día de hoy 17 de los centros penitenciarios y se está en la labor de desinfectar el conjunto de ellos para garantizar más. Pero evidentemente tenemos medidas previstas y necesarias y previsiones hechas. Pero la primera de ellas es evitar, vuelvo a decir, el contagio en las prisiones por circunstancias obvias. Pero medidas, caso de que algún otro contagio suceda, por supuesto, y si es necesario la adopción de medidas de seguridad complementarias de las Fuerzas Armadas en cooperación y coordinación, pues lo mismo que en otros ámbitos de la seguridad. Estamos preparados para responder a cualquier circunstancia, pero vuelvo a decir, estamos más en la labor de prevención de que el contagio se extienda. Y en ese sentido, lo único decir que antes no he contestado sobre los contagios de los agentes, de los efectivos de las fuerzas y cuerpos. Evidentemente, todas las consecuencias, se me ha preguntado si se les iba, me he contestado en el anterior turno, si se les iba a entender como fallecidos víctimas en acto de servicio. Evidentemente, todos los estudios de los casos se estudiarán individualmente, pero considerando y valorando perfectamente las circunstancias extraordinarias donde se han producido estos fallecimientos, y creo que cuando esto termine, y que terminará muy pronto, el conjunto de la sociedad, la sociedad civil, tendremos que hacer un reconocimiento evidente a todos los profesionales, empezando por los profesionales sanitarios y siguiendo por las fuerzas y cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas, restos de funcionarios que realmente están bregando en primera línea contra el virus. Ministro, en relación con los planes de abastecimiento de Canarias y Baleares. Bueno, en su momento, poco después del decreto de estado de alarma, aprobamos sendas órdenes, en un caso para Baleares, en otro para Canarias, otro para Ceuta y otro para Melilla, los territorios extrapeninsulares. Y en el caso concreto de Canarias, igual que en el de Baleares, que son los archipiélagos, pues se hicieron a propuesta de las respectivas comunidades autónomas. A partir de sus gobiernos fueron los que nos hicieron una propuesta. Pudimos ajustarla sin mayores problemas. Bueno, en principio era complicado, pero finalmente las compañías pudieron atribuirse el servicio. Pensemos que son compañías privadas que tienen que encajarles esta operatividad, pero fue posible encajarla sin hacer más, sin forzar nada más. Y en estos momentos, pues de Canarias, tanto La Palma como Lanzarote, como Tenerife Sur, Tenerife Norte y Gran Canaria, tienen conexión con la península y luego tienen vuelos interinsulares. Y en el caso de Baleares, pues hay conexión también aérea con Barcelona, con Madrid, es decir, hay conexión, por lo tanto, con la península aérea, no marítima, y hay también una conexión, también hay un vuelo con Mahón, también con Ibiza y la península, y luego hay una conexión interinsular que básicamente financia el Ministerio. Para el ministro Marlaska, una vez que
Hoy se han difundido datos oficiales sobre la distribución de refuerzo de mascarillas a distintas comunidades. Onda Madrid pregunta, llevan 2 días pidiendo solidaridad para Madrid. ¿En qué se ha traducido hasta ahora? ¿Hay otras comunidades que, como la andaluza, hayan colaborado con Madrid? Si no se da, ¿de qué manera voluntaria obligarían a esa solidaridad? Hombre, yo creo que la solidaridad en estos términos es una exigencia, pero evidentemente el Gobierno va a tomar todas las medidas necesarias y precisas para que el conjunto de elementos a disposición, EPIs, respiradores, a disposición del conjunto de autoridades autonómicas, etcétera, sean puestas en beneficio del bien común, caso de que sea necesario y preciso. Eso que nadie tenga ninguna duda. Pero a título de ejemplo me gustaría hacer una referencia que desde el 10 de marzo, es decir, unos días antes del estado de alarma, del Real Decreto que declaró el estado de alarma, ya desde ese día 10 de marzo el Gobierno ha repartido entre las comunidades autónomas casi 7 millones de mascarillas. Y a la Comunidad de Madrid, evidentemente, por necesidad precisa, por esa necesidad de cooperar, de esa necesaria colaboración específica por el alcance del virus actualmente en la Comunidad de Madrid, casi 2 millones, más de 1.900.000 mascarillas han sido entregadas ya a la Comunidad de Madrid, dentro evidentemente de las obligaciones de coordinación que corresponde al Gobierno. Pues muchas gracias por esta comparecencia de los ministros de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y del Interior, Fernando Grande Marlasca. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias.